Y para comenzar el podcast de esta semana, vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad en este principio del siglo XXI, que es el tema del Islam. Pero un Islam, digamos, visto desde otro punto de vista, porque tenemos la idea de que el Islam es una religión fanática, una religión rigorista, una religión de gente, digamos, inculta, entre comillas, y a lo largo de la historia no ha sido ni mucho menos así. En la Edad Media, los científicos musulmanes eran la luz, el faro de Occidente en cuestiones científicas. Sobre todo en lo que esta noche nos va a hablar Héctor, que es en la medicina. Los médicos musulmanes, también hebreos en menor medida, pero sobre todo los musulmanes, eran requeridos por las cortes de todo el mundo para que sus reyes fueran tratados por ellos, porque eran los mejores médicos del mundo, ¿verdad? Así es, José. De hecho, no tengamos en cuenta, lo primero, hay que aclarar un par de cosas acerca de esta medicina islámica. Lo primero es que no tienen miedo en mirar al pasado. Ellos miran al pasado, comprenden que los hebreos, los judíos también han estado ahí, han tenido muy buenas investigaciones sobre medicina, han investigado en muchos campos, no solo medicina, sino que en otros tantos también, dicho sea. Y también tienen ese conocimiento del cristianismo, pero el cristianismo romano, y esa ciencia romana que también estuvo en su momento ligada a los grandes filósofos. Como comentaba, bueno, me voy a basar en un artículo de Zachariah Birk, de Canadá concretamente, por si a alguien le interesa echar un ojo a mayores. Es un autor curioso. Caótico, pero curioso, dejémoslo ahí. Tenemos que aclarar, después de esto, de que ellos eran garantes y conocedores de ese pasado, que no tuvieron miedo en mejorar, en comprender y mejorar, también en la forma que ellos tenían de aprendizaje. Sabemos que el Islam es, digamos, una organización de carácter político, pero que tiene obviamente una muy marcada base religiosa. Esa base religiosa también influye en el conocimiento, en el aprendizaje. Y el aprendizaje para los grandes musulmanes, los grandes hombres del Islam en la península ibérica, como estamos hablando ahora, se basaba o comenzaba con un aprendizaje religioso que consistía en estudiar como no el Islam, el cual, como sabemos, es un compendio de todo tipo de leyes, pautas, normativa, para tener una buena vida a ojos de Alá, a ojos de su Dios. Claro, ese aprendizaje memorístico del que hablabas, no se ha perdido del todo, porque aún a día de hoy en algunos lugares ves grupos de niños repitiendo rítmicamente las palabras del Corán, no solo del Corán, también de la Torá entre los hebreos ortodoxos. Pero esto siempre me recuerda a cuando aquellos predicadores o aquellos, no necesariamente predicadores, pero sí cristianos devotos que iban por el oeste, aquellos colonos, aquellos pioneros, y recitaban pasajes completos de la Biblia. Es decir, ya lo dijo Isaías 26:14, no sé qué, no sé cuánto tal, o Zacarías tal, o la carta de San Pablo a los Efesios, o lo que fuera. Claro, como una especie de prurito personal poder citar la Biblia, aunque tu interlocutor no tuviera ni puñetera idea. Es decir, tú puedes decir, te diera la gana, que el otro no sabía, y decía, pues mira, ¿cómo vas a poner en duda la palabra de Dios? Exacto, es como si yo en un trabajo científico cito a Dios directamente para justificarme, a ver quién tiene narices a decirme que no. Porque has dedicado tiempo de tu vida, una vida que era corta, más tiempo que el contrario, a leer la palabra de Dios. Desde esa óptica sí que se entendía. Sí, de ser un hombre sabio, comprender también, aparte de invertir tiempo, comprenderlo y también difundirlo, que es la base principal de todo esto. Pero como decíamos, este conocimiento que nace de la base religiosa mucho dista del conocimiento que teníamos por aquella época aquí en la zona de reinos cristianos, que bueno, en el siglo IX digamos que estábamos aprendiendo a reescribir de una escritura visigótica un tanto extraña, y poco más teníamos aquí en la zona cristiana en ese momento. Siglo IX, lo siento, pero no estamos para tirar flores. Claro, la salida de los romanos y la llegada de los godos lo que hizo fue involucionar totalmente la civilización, entre comillas. Exacto. Y pasamos de vivir en casas de piedras a vivir en casas de adobe directamente. O sea, de tener acueductos, de tener cloacas, de tener todo esto, a que la mierda, agua va, y a la tercera vez agua va. Y si estás debajo, estás debajo. Es decir, la higiene, Exacto. por lo menos, una de las cosas que les llamaba la atención a los musulmanes que venían a los reinos cristianos eran los guarros que éramos. Es decir, la gente se baña una vez al año para celebrar que hace un año que se ha bañado. Mientras que ellos tienen las 5 abluciones obligatorias en los 5 momentos en los que van a rezar. Con lo cual nosotros éramos los guarros entonces. Exacto. Tengamos en cuenta también que, como decía el Islam, el Corán, perdón, que creo que me refería antes al Islam, al Corán como Islam, no estoy seguro, pero bueno, de ser así lo corrijo. Como digo, el Corán tiene pautas para vida cotidiana, y eso dentro de lo que ellos consideraban una vida normal de un fiel, entra la higiene, porque tú tienes, vamos a ver, tu cuerpo es un recipiente creado por Dios, ¿cómo lo vas a tener sucio? ¿De qué vamos? ¿Aquí estamos locos o qué? Es totalmente normal. Y como digo, este conocimiento no acababa solo en el mundo bíblico, en el mundo del Corán, sino que siempre lo ampliaban más, siempre buscaban ampliarlo. Ampliarlo ya veremos que es tanto figurada como literalmente.
eran también investigadores científicos de carácter multidisciplinar, es decir, no se centraban como a día de hoy, por ejemplo, en me voy a especializar en cirugía de la zona de las pestañas, concretamente entre cuarta y quinta pestaña. Ya en la sexta ya no me corresponde, no es mi campo de actuación. Hoy mucha gente se excusa en ello. Esta gente, ¿qué es lo que hacía en aquel momento? Aprenderse todo en todas partes. ¿Hay algo de filosofía? Estudio filosofía. ¿Hay algo de matemáticas? Estudio matemáticas. ¿Ciencias? Ciencias. Frenología, cualquier cosa. Bueno, en ese momento como que no había, pero nos hemos entendido, ¿no? A lo que voy es que esta gente es, como digo, tiene un conocimiento de carácter multidisciplinar a lo bestia. No se andan con bobadas de especializarse. Hoy he traído una selección de unos cuantos autores que sí que cambiaron en su momento muchas de las cosas que conocemos a día de hoy y que perduran hasta el día de hoy. De hecho, hasta ciertos tratamientos relacionados con tema bucodental, que ando de últimas un poco liado con dentistas y movidas así que no molan nada, mantienen ese saber hacer, digamos, que comienza a inculcar estos padres de la ciencia. Como digo, he traído unos pocos. Hay cientos, hay muchísimos. Los que vamos a hablar son más o menos 150 años, 200 años, perdón, y son los que surgen, los más llamativos solo en 200 años. Hay muchos más, tanto antes como después. Eso para no creáis que os traigo solo a los 4 que sabían leer, había muchos. Y comenzando con nuestros eruditos, vamos a hablar primero de Yakub al-Kindi. Vamos al siglo IX y tenemos que hablar también de una de sus grandes obras llamada De Gradibus, así traducida al latín. Intentaré no comentarlo en su lengua propia porque no quiero ofender a nadie, ¿vale? No por otra cosa, no sé pronunciarlo bien y prefiero callarme, no mangarla como otras veces. Como digo, en esta obra que está centrada principalmente en farmacología, habla y relaciona algo que los musulmanes tienen muy al día, que son las matemáticas. Matemáticas aplicadas a absolutamente todo. En este caso es concretamente a la cantidad de los antibióticos, de los medicamentos que la gente tenía que tomar. Para de esta forma tener en cuenta que hasta el momento tú te dolía la cabeza, te daban un medicamento puntual y tú tomabas hasta que te dejara de doler. Lo que podía provocar, sabemos a día de hoy, problemas de carácter hepático, problemas en los riñones, problemas en el estómago, úlceras. Una medicina sin control te puede machacar por dentro. En cambio, al-Kindi ya comienza a marcar una serie de pautas, a arreglar un poco qué cantidad de drogas tenían que darlos. Como digo, es un enorme cambio en la farmacología. También esta gente eran muy eruditos, generalizo esta gente porque también lo hacían todos, porque planteaban problemas, pero también descubrían nuevas enfermedades, pero también intentaban descubrir siempre una solución para las cosas, siempre intentaban ayudar. Esto también lo lleva muy hasta el límite, de ayudar al prójimo por ir para el prójimo, es algo muy curioso. Como digo, para intentar ayudar al enfermo, al-Kindi también estudia las fases de la luna y en base a, como decíamos, esas matemáticas aplicadas, consigue determinar cuáles son los peores días de una enfermedad o los días críticos de una enfermedad, dependiendo en qué estado lunar nos encontremos. Claro, hay que tener en cuenta que todo el mundo sabe que la luna tiene efectos por ejemplo, sobre las mareas y también sobre el líquido amniótico de las embarazadas. Entonces, claro, este hombre podría imaginar que la luna tuviera ciertos efectos sobre los humores. Entonces, esos líquidos que circulan, o sobre la sangre. Y por eso, por medio de experimentos, lo que hizo fue decidir qué fases de la luna eran más proclives a aumentar la enfermedad del paciente. Y lo aplicó. No sabemos si científicamente eso es muy viable, pero a él le funcionaba. Exacto, funcionaba y tanto que funcionaba que se sigue utilizando este calendario, digamos, lunar centrado en enfermedades. No obstante, no es lo único que podemos decir que hizo, sino que hizo muchas más cosas. Como veréis, tienen un currículum cada uno que es para echarse a llorar, al menos si lo veo yo, por ejemplo. Tiene luego también en un tratado que hizo sobre enfermedades relacionadas con la flema, con flemitis, también acaba desarrollando y encontrando tratamiento más bien sobre la epilepsia. Epilepsia, siglo IX, volvemos. A mí me resulta también extraño que en el siglo IX ya tuvieran un tratamiento concreto para epilepsia, pero al-Kindi lo desarrolló. Claro, es curioso porque la epilepsia siempre fue llamado la enfermedad de los reyes, de los nobles. Muchas familias reales sufrían epilepsia, entonces me imagino que conseguir una cura para la epilepsia le supondría fama y sobre todo dinero. Sobre todo tengamos también claro, el dinero es el dinero, en todo momento de la historia, en cualquier credo, en cualquier sociedad, por muy altruista que diga que es o que fuera. Eso es básico, lo siento, pero somos humanos, es lo que tiene. Como decíamos, y volviendo al bueno de al-Kindi, aparte de plantear este tipo de tratamientos para la epilepsia, también rompe un molde que había hasta el momento, que es el estar endemoniado o tener una enfermedad psiquiátrica.
Al-Kindi ya empieza a investigar acerca de enfermedades psiquiátricas y concretamente a hacer experimentos de carácter psicológico. Lo primero, comenzando a coger pequeños grupos de control, no los denomina nunca como tal, a él no se le achaca esta creación, pero sí coge a gente que tiene problemas o padece ciertos defectos psicológicos, psiquiátricos también, y los estimula, comienza a estimularlos para intentar determinar qué estímulos, qué es lo que causa ese efecto, ese malestar en el paciente. De esa forma, si determina qué es lo que le da el problema, eliminándolo solucionará el problema que tiene el paciente. Es una lógica que aplican que es hiper sencilla, hiper lógica, como digo, pero funciona. Es lo mejor de todo. Claro, y el valor que tuvo el tío de aplicarla en su momento, porque claro, hasta entonces se pensaba que un enfermo mental estaba el demonio o los Jung o las criaturas que fueran dentro de su cuerpo. No podías ni acercarte. Y este hombre decidió trabajar con ellos como pacientes, descubriendo qué era lo que les ocurría. Eso es. Puede que los resultados no fueran muy espectaculares, pero la valentía de empezarlos es enorme. Eso es, y a mí también me resultó curioso porque no fue esto el único experimento de carácter psicológico que hizo, sino que también comenzó con la musicología que conocemos hoy día, ese tratamiento mediante música. Dice que consigue curar a un chico cuadraplégico únicamente mediante la música. Yo esto lo cuestiono mucho. Pero bueno, no obstante, como digo, no he leído la fuente original, no sé confirmar si es así o no es así, pero se dice esto del bueno de Al-Kindi. También Al-Kindi, como decía, estos investigadores siempre miran hacia el pasado y no se pone rojo en ningún momento cuando coge toda la ciencia que tenía de Hipócrates, de Galeno también, y Kindi no solo no le satisface esta medicina que habían aglutinado estos dos grandes antecesores, grandes padres de la medicina occidental, como digo, sino que encima lo mejora, pero no lo mejora con inventos raros, sino que viaja a India, viaja a Persia, viaja a Egipto, convive en las zonas donde más se aglutina el conocimiento de carácter científico, de carácter medicinal, y trae todo eso. Lo trae en sus obras, como digo. Llega al punto de, como hemos comentado antes, lo que sería la posología, que sería la ciencia encargada de las medidas concretas para la farmacología. Digamos que este sería no el padre, sino es que el fundador absoluto y radical. Ya no es que cogiera ideas que había del pasado y las pusiera en bonito, sino que es que dio un cambio de 180 grados a todo lo que se conocía hasta el momento. Tanto es que hasta el momento se suponía que para obtener o para mejorar, tú podías acudir a plantas o animales para obtener recursos que de esa forma te pudieras tratar una enfermedad que tú tuvieras. En cambio, Al-Kindi va más allá porque empieza a utilizar minerales, nada más y nada menos. Comienza a determinar, y algo similar, ¿vale? No es textual, pero comienza a determinar que los seres humanos somos como el planeta que nos rodea, como la vida que nos rodea. Estamos compuestos de todo, a fin de cuentas. Por esa vertiente filosófica, prácticamente comienza a investigar y se da cuenta que es verdad, que si, por ejemplo, tú coges ciertas cantidades de minerales muy concretas y muy específicas, cosa que él podía hacer, tenía la capacidad y el sistema que había dado para ello, podías ayudar a una persona a mejorar. Si le dabas ciertas, como digo, cantidades pequeñas, no intoxicarlo con níquel y a ver qué pasa. Eso no está bien, nunca sale bien. Luego, finalmente, la obra culmen del Al-Kindi sería, como digo, la obra que hemos denominado de Gradibus, que es el compendio farmacológico por excelencia. Al-Kindi lo vamos a resumir así, como un gran farmacólogo. Pero ¿qué ocurre? A mí se me queda muy corto porque, como hemos visto, no es que sea farmacólogo, es que también demostró ser psiquiatra, demostró ser también psicólogo, ha demostrado ser muchísimas cosas. Siguiendo con nuestros hombres sabios, tenemos que hablar de otro que también a mí me resultó bastante curioso. Concretamente, avanzamos 100 años en el tiempo y hablamos de Abu Bakr al-Razi. Lo vamos a llamar al-Razi a partir de ahora, que creo que va a ser la mejor opción, si nos parece mal. Aquí ya empezamos a ver cosas muy adelantadas a su tiempo. Ya vemos esos grupos que decíamos de control antes que Al-Kindi había planteado. Al-Razi los lleva a cabo con humanos. Coge humanos que tienen una enfermedad concreta. En este caso, juraría recordar que era la meningitis. Y a estos pacientes de meningitis los divide en dos grupos y comienza a dar una solución farmacológica a uno de los grupos, mientras que al otro no le da absolutamente nada. Es decir, tiene su grupo de control para ver cómo va evolucionando. Después de hacer varias pruebas, concretamente de flebotomía relacionado con la sangre todo, acaba concluyendo que sí, que la meningitis tiene solución por parte de ese principal grupo de control, consigue delimitar tanto síntomas como causas, y del otro grupo de control lo que intenta, que es lo que estaba buscando, por muy sádico que suene, es cómo ir paliando la enfermedad a medida que avanza. De una persona que va, por ejemplo,
llega alguien con meningitis en un grado ya bastante avanzado, está sufriendo con su vida, lo está pasando mal, ¿cómo podemos paliar ese daño? Eso es lo que buscaba con este segundo grupo de control, dejar que muriera lentamente y ver cómo podía ir ayudándolo progresivamente. Como digo, vemos una frialdad y una forma de innovación científica sublime, no tiene otra comparativa. Tanto será así que dentro del ámbito de la medicina, solo de la medicina, tiene muchos más ámbitos de estudio, tenemos 56 obras que han llegado hasta nuestros días. De hecho, se le también mete una revisión a Galeno de pe a pa, lo deja temblando y se le comienza a conocer en Occidente como el Galeno árabe. Como digo, estamos en el siglo X, concretamente. Los cristianos, esos cristianos que estaban bastante en contra del Islam, están diciendo que este hombre es el Galeno de su época. ¿Qué nivel es ese? ¿Qué nivel real tuvo que tener? ¿Qué renombre tuvo que llegar a ganar para que, como estábamos comentando, reyes pidieran de su consejo? Claro, estamos hablando de una época en la que las noticias no viajaban como viajan hoy. Entonces este hombre, yo creo que era persa, imagínate cómo llegaría el nombre de este hombre hasta la corte, por ejemplo, en Francia o en los territorios de Carlomagno o a Gran Bretaña, etcétera. ¿Cómo llegaría allí? Pues por medio de gente que le conocía e iba corriéndose a la voz, es decir, por Radio Macuto, como si me dijera. Tal cual. Y claro, eso haría que su personaje se fuera engrandeciendo cada vez más hasta el punto de que hablarían de él auténticos milagros. Exacto. Tanto es así que, bueno, milagros los que él también hace porque en aparato, a nivel técnico, él no tiene tampoco problema, obviamente, conocen todos los campos del saber, es que pueden hacer lo que quieran. Crea una especie de, denominado balanza hidrostática. Una balanza que si ya de por sí Al-Kindi antes tenía una balanza básica para medir esas cantidades de medicamento que había que aplicar a los pacientes, Razi consigue mejorarlo, pero mejorarlo, como digo, hasta el punto de microcentesimal, casi no nos pongamos tan exagerados, pero ya me entendéis, medidas hiperconcretas. Ya estamos, como digo, mirando hacia atrás, no tiene miedo en mirar para atrás en uno de sus predecesores más cercanos y renovarlo. Esas ideas que tenía Al-Kindi las está mejorando, porque lo que decimos, es una ciencia, es una medicina que se centra en ayudar a la gente de abajo, a la gente también pobre. No es una medicina que solo se quiere concretar en las élites, como digo, también el dinero mueve montañas. Pero como también estamos comentando, Razi llega a desarrollar muchos tratados también acerca de remedios caseros. Remedios que tú en tu propia casa o en la cocina o justo en el mercado que tengas más cerca o con el ganado cercano de casa puedas desarrollar todo tipo de medicinas para poder tratarte a ti o a los tuyos. Como digo, este saber multidisciplinar permite que aborden muchísimas enfermedades. Y también, no obstante, desarrolla muchos nuevos métodos quirúrgicos. Tengamos en cuenta que hasta el momento la cirugía no te aseguraba una supervivencia total. A partir de él veremos cómo la cosa comienza a mejorar bastante. Claro, la medicina para los pobres, entre comillas, en la sociedad de Al-Ándalus, en la sociedad islámica en Hispania, tenía una componente bastante pragmática, dado que era una sociedad más urbanita que la cristiana. La cristiana que era más agraria y más del sector primario, para entendernos. Entonces las enfermedades, al convivir tantas personas cerca, a todo el mundo le interesaba que la gente estuviese más o menos sana y tener una forma más o menos digna de paliar las posibles pandemias que pudieran surgir, que no es lo mismo una pandemia en una zona rural de la Edad Media que una pandemia en la ciudad de Murcia de aquella época o en Granada o en cualquier otra ciudad de Al-Ándalus. Sí, exacto, el permitir que la gente se pudiera autocurar y más aún cuando estaban viviendo aglutinados es bastante positivo. Tanto será que me resulta curioso que lo hayas comentado, Fer, porque Razi también propone, y de hecho se comienza a llevar a cabo, el construir el hospital no en la zona más céntrica posible, que es donde llegaría la gente más rápido, sino en la más alejada. Para de esa forma, lo que tú muy bien has dicho, evitar pandemias, evitar propagaciones de cualquier enfermedad o infección. Y también lo que buscaba era alejarlo de cualquier medio en el que se pudiera transmitir una enfermedad. Porque imagínate que hacemos como se solía hacer, el hospital donde lo hacemos, cerca de una fuente de agua. Para de esa forma tener agua, poder limpiar a los enfermos, poder cuidarles. Pero puedes contaminar, te arriesgas a contaminar esa fuente de agua, creando de un tío que está enfermo con tuberculosis una pandemia que te devora media ciudad. Es una locura el intentar concebir los estragos que podía causar una enfermedad muy básica en estos momentos, pero con esta cantidad de gente en esas condiciones podía ser muy letal. Claro, y sobre todo enfermedades que ya existían, pero no se conocían. Por ejemplo, algunas de las enfermedades que descubre, entre comillas, son la viruela y el sarampión, que son dos enfermedades que hacían auténticas barbaridades, pero que nadie había conseguido entender. Y él escribe un libro sobre la viruela y el sarampión en el que describe
tan bien esas enfermedades que la Enciclopedia Británica a día de hoy le cita como el descubridor, no de la cura, pero sí de las enfermedades. De la viruela y el sarampión. Lo que dices tú, imagínate, esas pandemias, si ya había mortalidad infantil en aquella época, imagínate con eso. No sé, si únicamente en aquellos momentos tengamos muy claro, por ejemplo, el tema de dientes. La primera dentición era la primera prueba de fuego que se enfrentaba a un niño. Nada más que te salían los dientes, ya o vivías o morías, pero ya esos dientes te iban a matar, sí o sí, es lo más probable. Por otro lado, luego, cuando ya te ibas haciendo un poco más adolescente, lo normal es que te acabaran entrando lo que conocíamos en territorio cristiano como unas fiebres tercianas, unas tercias. ¿Qué ocurre con esto? Segar población. Y como tú has dicho, si sumas otra enfermedad mayores, despídete. Y sin embargo, Arrazzi se dio cuenta de que la fiebre no era mala, de que la fiebre era una reacción del cuerpo contra la enfermedad, una defensa. Entonces lo que hacía era tratar la fiebre no como una enfermedad, sino como algo que evidentemente te podía matar, te podía freír el cerebro, pero que era, primero, un indicativo de que había una infección, y segundo, una defensa del cuerpo, porque muchos de los microorganismos que producían las infecciones no sobrevivían a una temperatura 1 o 2 grados más alta. Entonces, él fue el primero que lo entendió. Exacto. Y que empezó a verla, como tú me has dicho, como un síntoma, como una base, no como el problema principal. No obstante, también tiene muchas más investigaciones, por ejemplo, acerca del sistema nervioso. Se comentaba de él que era muy aficionado a tema de disecciones, autopsias y todo esto. Es totalmente comprensible y es totalmente normal. Yo sí quiero estudiar el cerebro humano y en este momento no penséis que había una Wikipedia para poder acudir a ella. Tenías tomos con garabatos muy extraños, literalmente en griego antiguo, sino que tenía que investigar. Y las investigaciones que hace llega a determinar incluso un sistema nervioso. Él ya ve, digamos que comienza a plantear esa idea de sistema nervioso. Ve que hay una serie de conexiones que van de un lado a otro, que el cerebro es el encargado, digamos, es como el punto neurálgico, nunca mejor dicho, de todas esas conexiones. Ya comienza a hilvanar un poco hacia los conocimientos que tendremos hace 200 años prácticamente, no más. Y como buen seguidor de Al-Kindi, también creó un hospital, creo que fue en Bagdad, y lo que hizo fue una de las salas la reservó para enfermos mentales, lo cual es curioso. No es el primer manicomio, entre comillas, del mundo, pero sí que es curioso que se interesara por los enfermos mentales como enfermos, no como endemoniados, poseídos, cosas de esas. Eso es porque en este momento aquí Al-Kindi estaba fundando la primera ala de psiquiatría prácticamente en la historia, en el mundo musulmán al menos, y en el mundo cristiano mientras estábamos metiendo a esta gente pues en las zonas más alejadas de las ciudades o en las cárceles, o los apaleábamos o los quemábamos. Así que a ver, el tema de barbarie, como digo, los polos cambian mucho en la historia, ya os digo. Y siguiendo con nuestros grandes eruditos, ahora nos toca avanzar un poco hasta el siglo XI y hablar de Al-Zarawi. Aunque no, por el momento nunca hemos sabido determinar cuál es su verdadero nombre, ¿verdad, José? Pero él se llama Abul Qasim Khalaf ibn Abbas Al-Zarawi, pero es más conocido como Abul Qasis. Si es que te refieres al médico andalusí, al de Córdoba, al médico paisano nuestro, vamos. Es increíble lo bien que domina el árabe aquí José, que es capaz de pronunciar el nombre de un tío árabe sin que se le trabe la lengua 20 veces como a nosotros. Abul Qasim Khalaf ibn Abbas Al-Zarawi. Vale, ahora dilo al revés. Venga, sigue haciendo el Al-Zarawi Qasim Khalaf Abul Qasim. Más conocido como Moja. Bueno, dejando al lado esa parte tampoco PC, por lo que estoy viendo que tenéis un ánimo hoy de miércoles Destroyer. Tenemos que hablar un poco de qué hizo. Se especializa en cirugía. Cirugía la cual va a llevar a un siguiente nivel, va a hacer como sus predecesores, va a volver a mirar a Galeno, el pobre recibe una limpieza de cara muy grande por estos grandes investigadores, como estáis viendo, y empieza a desarrollar nuevos métodos para la extracción de piedras del riñón, concretamente, nada más y nada menos. ¿Por qué? El método de Galeno era bastante invasivo, digamos. Es como si yo tengo un bolso, quiero sacar del bolso la cartera, rajo el bolso entero alrededor y arranco la parte de arriba del bolso y saco la cartera. Nos entendemos cómo era más o menos la metodología Galeno, ¿no? Pues lo que consigue es que lo hace pero con menos mortalidad, lo cual ya es genial. Eso ya para empezar. ¿Qué ocurre? Esto se consigue obviamente mediante investigación y práctica, mediante tener acceso casi limitado a cadáveres y poder investigar en cuerpos humanos. Es así de sencillo. No quitemos ahora todo el mérito a Galeno, obviamente. No vamos a ponernos aquí... Entendamos las cosas como son. Por otro lado, no solo se queda contento con eso, sino que también se dedica a investigar acerca de las cataratas, que era un mal que asustaba mucho. Estamos hablando de gente que se pasa la vida leyendo constantemente.
Imaginad el trauma, que eso yo lo pienso muchas veces y me da verdadero pánico, de levantarte un día y empezar a ver menos y menos y menos, hasta que no puedes leer absolutamente nada por ti mismo. No puedes seguir formándote. Y a lo mejor tienes 40 años, 30 años, o sea que tienes muy poca edad para este momento, y Al-Ándalus, aunque estemos en el siglo XI, como digo. Pero aún así esas cataratas eran un grave problema, algo que daba bastante miedo socialmente. Lo bueno que tenemos es que también investiga acerca de cómo quitarlas, de una forma bastante práctica, bastante sencilla, y que se comienza a utilizar de una forma, como digo, estandarizada. Pero, en serio, operar de cataratas en aquella época, o sea... Estamos empezando, Patri. Madre mía. Estamos empezando con la medicina árabe. Créeme que esto es cuando están empezando ellos, cuando descubren que hay una medicina anterior y la empiezan a mejorar un poco. Ahora solo la han mejorado un poco por encima, y ya hablamos de eso, de intervención de cataratas o de una piedra de riñón, sin problema ninguno, es una normalidad para ellos. También, si estábamos hablando antes que Patrick se sorprendía de pruebas, de situaciones novedosas, se le achaca también la creación de este método de prueba para ver a qué eres alérgico, la prueba esta de alergias, que te van pinchando y te dejan unos cuantos puntos de control, digamos, sobre la piel para determinar qué enfermedad tienes. También comienza a investigarlo y lo plantea de una forma teórica y ve que tiene frutos prácticos, comienza con ello. Por otro lado, un aspecto que a mí me llamó mucho la atención es que es el primero que empieza a utilizar una bata verde de seda para operar. Cuando va a quirófano utiliza esa vestimenta. Y de hecho determina que la mejor vestimenta para el enfermo, para el que va a ser intervenido, es la de algodón. Con algodón concretamente, porque va a ser la forma para tanto limpiar la zona, que no sé, en el caso de que haya alguna guarrada por ahí que no se salga demasiado, que se pueda limpiar bien. Es, como digo, intenta orientar todos sus conocimientos técnicos y del pasado, los orienta al practicismo, a que él pueda operar mejor, de una forma más precisa y perder menos gente en las operaciones. Es el gran innovador en la cirugía. Tanto es así que inventa como 200 o 300 aparatos para cirujanos, aparatos tan conocidos como, por ejemplo, el forceps, el hilo de sutura, por ejemplo. Y también la cauterización, pero ya de intravenado, la cauterización intravenosa, es decir, no una cauterización de una arteria que te quemo y ya está y todos contentos, no, de que te hago una intervención en las cataratas del ojo, por ejemplo, y te voy cauterizando con una aguja al rojo vivo poco a poco los puntos donde sale sangre, por ejemplo, hasta ese nivel de especificidad, como digo, y estamos hablando del siglo XI, y como tú bien has dicho, José, más de 200 inventos, pero claro, también tengamos claro que aquí el amigo empezó a utilizar también, por ejemplo, la traqueotomía, y de una forma común, de una forma normal. También asumamos que en esta época las enfermedades relacionadas con la respiración también daban bastante mal rollo, porque estamos en una época convulsa, año 1000. Comenzamos con epidemias a nivel global que van a hacer mucho daño, como digo. Una diferencia entre los dos anteriores, nuestros dos anteriores protagonistas y este, es que los dos primeros eran de la zona de Mesopotamia, Irán, Irak. Este es andalusí, este es de Córdoba, este es paisano nuestro. Paisano nuestro, entiéndaseme por paisano. Este hombre ha nacido aquí a... ¿Cuánto estaremos de Córdoba? 700 kilómetros de aquí. 700, 800. Y era un auténtico genio, como tantos y tantos genios que dio Al-Ándalus, tantísimos. Gente que tenía unos conocimientos enciclopédicos de todo y que lo aplicaban a la medicina, a salvar vidas. Así es, y de hecho ahora que has dicho que era paisano, tan paisano fue que de hecho desarrolla un tratado. Esto fue curioso, es una pequeña historieta y os la comento. Una familia andalusí que tenía problemas porque todos los varones de su estirpe morían por unas hemorragias muy fuertes que les empezaban a dar llegada a cierta edad, sobre los 20-25 años. No sabían qué estaba ocurriendo, creían, lo mítico de nos han envenenado, alguien está en contra nuestra, nos quieren matar a todos, quieren exterminar nuestra familia. Pero, como decíamos, Al-Zarawi se pone a estudiar un poco la hematología. Hematología, como digo, acaba concretando que ese problema sería una enfermedad que hoy día conocemos como la hemofilia, que principalmente viene a ser que no coagulas bien cuando te haces una herida, o si tienes alguna pequeña contusión interna, puede provocar un sangrado interno, el cual acabe provocando pues una hemorragia de 3 pares de puntos suspensivos. Otra gran enfermedad de las casas reales, concretamente de los Borbones, por ejemplo. Es una enfermedad tan peligrosa que no el problema no es que te cortes en una mano y estés sangrando hasta desangrarte, no. Pero igual tienes una hemorragia, lo dices tú, interna, y no sabes que la tienes hasta Exacto, ya tarde. Que a lo mejor toses muy fuerte y te empiezas a desangrar literalmente por dentro. Tu garganta se medio rompe y empiezas a sangrar y te acabas ahogando en tu sangre. Es que eso es como digo, en esta época las enfermedades respiratorias sobre todo imponían mucho. Como decía, en esta familia andalusí acabó dando esa respuesta de que era únicamente una enfermedad, que tenía un tratamiento, que se podía curar, que se podía ayudar y mejorar la calidad de vida del paciente. Y no contento con eso, se sigue investigando, saca un tratado concreto llamado Al-Tasrif sobre la hemofilia, y no contento con eso tampoco, empieza a investigar acerca de los desórdenes genéticos hereditarios.
nada más y nada menos, acerca de, hombre, si empieza a establecer conexiones, es así de sencillo. Esta gente lo que hacen, que es lo podéis ver en las fuentes originales, es observar su entorno, sus pruebas de control, y empieza a establecer patrones. Y empieza a decir, vale, el padre tuvo esta enfermedad, a esta edad, de estas características, con este tipo de sangrado. El hijo, casualmente, a lo mejor no es la misma edad, pero sí el mismo tipo de sangrado. Comienza en el tracto digestivo, pongamos. Y ya comienza a establecer estos patrones que le permiten ver que esas enfermedades son de carácter hereditario. No obstante, posteriores científicos, científicos del Islam, ya lo comenzarán a aplicar de una forma más real, más estudiada, más concreta. También, Patrick, esto va para ti en concreto, porque tiene que ver con el sonido. Comienza a desarrollar lo que hoy día lo conocemos como litotripsia. Creo que es el término correcto que tiene, que sería romper las piedras que tenemos en el riñón, pero mediante sonido principalmente, mediante impulsos sonoros. Ojo, cuidado de lo que estamos hablando. Volvemos a repetir en la época en la que estamos, en el siglo XI. Y repito siglo XI otra vez, por si no nos hemos dado cuenta, que estábamos yendo a las cruzadas por otro lado. No sé si me entendéis. Es que la cuestión es que este tipo de avances de medicina que hoy en día nos parecen tan familiares, por así decirlo, porque el tema de las piedras en el riñón, romperlas con sonido y demás, eso hoy en día pues se hace, está a la orden del día. El hecho de que haya tantos años de diferencia es como, chico, ¿pero qué hemos estado haciendo el resto del tiempo? O sea, si esta gente ya en el siglo XI tenían estos adelantos, tenían esto, ¿qué hemos hecho? Pues lo de siempre, llegar, invadir y destruir. A mí me llama la atención cómo llegó a pensar en eso. Es decir, ahí dentro hay algo. La primera vez que viera que una de estas piedras salía, diría, bueno, si esto es una piedra. ¿Cómo se rompen las piedras? Con sonido. Pues venga. O sea, es que esa lógica tan aplastante era la que empleaban. Sobre todo porque aplicaría conocimientos sobre vibraciones que habrían recogido de los griegos, me imagino, que estaban sin desarrollar, eran teóricos, y bueno, pues aplicarlos a una piedra, vería la piedra, vería el tipo de piedra que es, que no es como una piedra de las que hay por los caminos, por la tierra, y llegaría a la conclusión de que, dada su forma, sus agujeritos y su composición, se podría romper mediante vibraciones sonoras. Exacto, muy bien has dicho, Fernando, esta gente no tiene miedo en mirar para atrás, no tiene miedo en aprender de lo que para ellos mismos eran herejes, eran infieles, porque a fin de cuentas no estaban adorando a Alá, o sea, tengámoslo claro, pero no obstante, su conocimiento científico era una cosa radicalmente diferente a lo que pudieran ser, a nivel, como digo, de credo. En cualquier caso, Al-Ándalus en concreto, por separarlo un poco del resto del mundo islámico de la Edad Media, tuvo varias formas de organización. No es lo mismo la época de los almohades, que esta época es anterior, que la época de las taifas, etcétera, etcétera. Pero sí que tuvieron una muy buena forma de organización que les llevó a ser reinos bastante prósperos en lo que era el contexto europeo incluso. Es decir, por ejemplo, sus monedas, las monedas que acuñaban en las taifas, eran de las mejores monedas de Europa, porque eran monedas duras, eran buena moneda de oro. No me refiero al material del que estaban fabricadas, sino que no apenas tenían inflación. Cualquiera en cualquier parte de Europa se fiaba de una moneda que viniera de la taifa de Murcia, por ejemplo. Es decir, no solo su organización era buena en el mundo científico, sino que también tenía una buena organización política. Por eso se explica que desde 1212 hasta 1492 no fueran los cristianos capaces de reducir a reinos que eran mucho más pequeños y que apenas contaban con apoyos de fuera, etcétera, etcétera. Se organizaban bien. Yo ahí discrepo en parte por lo último que has dicho, esos últimos 200 años de presencia islámica en la península ibérica. Mi hipótesis, lo que yo tengo pensado al respecto es que va más a que conviene tener un enemigo en el suelo, en el territorio que debería ser nuestro. Porque de esa forma muchos problemas que vas a tener dentro de un reino o problemas que vas a tener entre reinos cristianos los puedes solucionar diciendo, vale, nos matamos si quieres aunque somos primos, pero ten en cuenta que en el sur hay moros. Así que a lo mejor deberíamos hacer una buena alianza para ir en contra de los moros. Y era como un escenario de guerra fría, pero necesario en aquel momento. Es más complicado. No obstante, esto creo que hay que dejarlo para la parte de historia islámica. Sí, solo una cosita más. Hay que recordar que en los últimos años del Reino de Granada estaba pagando impuestos muy altos, pagando unas parias muy altas a los reyes católicos. Es decir, no te invado porque me estoy sacando más dinero de esto que el que sacaría si te invadiera. Al final el dinero.
Bien, pues vamos a seguir avanzando y ahora vamos con uno que creo que nos suena a todos, porque yo en segundo de bachillerato me hablaron de él, Avicena. No sé si os suena un poco. Hay un refrán que dice: más mató una cena que sanó Avicena. Nunca lo había escuchado. Soy un viejo refranero, lo sé. Vale. Eso creo que era ya del siglo XI, José. No me hagas caso, es broma. Pero sí, como bien digo, estamos en el siglo XI. Yo al menos me quito el sombrero si lo tuviera. Ante Avicena, porque es quien escribe una enciclopedia médica como jamás había visto hasta el momento, conocida como el Canon de la Medicina, que es curioso porque, bueno, sobra decir que tiene una vigencia casi hasta el día de hoy en muchas de las cosas que comenta y que trata. Y también dentro de este libro nos encontramos que ya comienza a investigar con una medicina basada en la evidencia, una medicina ya orientada hacia el empirismo. También comienza a generalizar ciertos grupos de control y ciertas pruebas de control. Y por otro lado empieza a desarrollar una serie de test que comienzan a permitirle diagnosticar de una forma práctica, de una forma estandarizada a los pacientes. Lo típico que nos preguntan, ¿qué te duele, en dónde y tal? Avicena lo tenía, pero en versión 5.0, mucho más concisa, orientada a sacar los problemas que tuvieras con 3 preguntas bastante leves. O sea que así como digamos que el anterior inventó el historial médico o el historial familiar, eso de antecedentes en tu familia de tal enfermedad, exacto, que siempre también te preguntan, este inventó la checklist, digamos, que te hace el médico, síntomas, de qué colores son las heces, no sé, por una que se me viene a la cabeza, por ejemplo. Es decir, con una serie de preguntas determinar, usted tiene esto. Sí, literalmente es eso, Fer. Y vais a ir viendo cómo todo lo que conocemos como medicina contemporánea ya estaba hecho aquí. O sea, lo que ocurrió en el siglo XXI, bueno, en el siglo XIX a partir de ahí fue mirar un poco para atrás, decir, sí, vamos a coger a estos herejes para no estudiarlos nada más lejos y vamos a empezar a reconstruir toda la ciencia occidental en base a ellos. Es lo que tenemos. Nos guste o no, lo siento, pero es que es tal cual, es sublime verlo. Es que yo pienso que directamente... desde el siglo XIX, avance en medicina ha habido muy, muy poco. Lo que ha habido es avance tecnológico en los instrumentos, en las tecnologías necesarias tanto para medir como para acceder al cuerpo humano. Y avances en biología. Pero lo que es medicina como tal, hay cosas que sabemos hoy que ya se saben. De hecho, hay muchísima pseudomedicina. Hay mucha más pseudomedicina que medicina real. Exacto. Probada, científica. Exacto, y tienes toda la razón. Volviendo a Avicena, hablábamos antes de que, bueno, ya creo que era el Zaragoza, era Melio yo solo. Hablaba acerca de esos hospitales alejados de la población, que no queremos que se contagie. Pues Avicena comienza a investigar las enfermedades de carácter infeccioso. Y es curioso porque se puede ver en el propio desarrollo de su obra cómo al principio sabe que se enfrenta a una enfermedad que ya como sus antecesores vieron tiene un origen concreto, se debe a un factor concreto, pero ya comienza a desarrollar más cosas concretas como puede ser la cuarentena también al respecto de estas enfermedades para evitar que esas enfermedades se expandan. Él lo que busca es, primero, concretar cuál es el foco de la enfermedad, bien sea un parásito, bien sea una infección, y lo que quiere es solucionarlo cuanto antes, evitando que se contagie la menor gente posible. Es decir, aislando a la gente. Él comienza a establecer unos periodos de cuarentena, dependiendo del momento en el que tú tengas la enfermedad o hayas adquirido la enfermedad, te mete en cuarentena directamente. O sea, ya empiezan a medir los tiempos que teníamos antes basados según Alkin en las fases lunares, ahora ya los tenemos aplicados totalmente a cualquier enfermedad, prácticamente. Por otro lado, también investiga acerca de la sexualidad y de las enfermedades de transmisión sexual, como podemos imaginar en una época en la cual la península ibérica era un hervidero constante de palos, va y viene, para arriba y para abajo. El tema de violaciones y cosas por el estilo, enfermedades de transmisión sexual, eran un talón de Aquiles muy grande en cualquier ejército mediocre que hubiera en cualquier punto de Europa o en el mundo prácticamente. También, como digo, desarrolla estos tratados diferentes a cómo cuidar estas enfermedades o cómo solucionarlas, y también establece una relación directa entre esos parásitos que comentábamos y los alimentos que hay por ahí esparcidos. Es decir, que tú a lo mejor puedes coger, pongamos algún alimento de tierra y al ingerirlo te puedes meter algún parásito, alguno de esos pequeños gusanos, lombrices, digamos, en tu interior, que son negativas. Él también determina que tenemos que andar con mucho ojo acerca de lo que comemos y que la alimentación interviene directamente en cómo tengamos nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo se defiende nuestro cuerpo ante la enfermedad. Por otro lado, ya metiéndonos en algo más puntual, en el corazón, investigó acerca del corazón, concretamente la carótida, y más concretamente acaba sacando un síndrome que tenemos aún a día de hoy, que es el síndrome de la carótida hipersensible.
Concreta todos los síntomas, concreta que la persona se pone roja, tiene una subida de tensión, tiene unos factores físicos visuales que el buen médico, el buen cirujano va a saber verlo, va a saber observarlo y, como no, va a saber tratarlo, al menos dar un paliativo para esa enfermedad. Otra cosa que a mí me perturba también, como decíamos, al comienzo de sus andanzas investigó acerca de las enfermedades infecciosas. Lo curioso es que al final de su obra, vemos que tiene hasta descripciones de cómo son para él o cómo serían esos pequeños organismos bacterianos, que conocemos a día de hoy como bacterianos. Él hablaba de pequeños enemigos, digamos, pero ya empieza a describir cómo deberían ser o cómo deberían afectar, en base a lo que él ha estado investigando y haciendo durante su obra. Claro, por supuesto, en una época en la que no había nada parecido a un microscopio. Hay que decirlo eso por delante, por supuesto. Exacto. En este caso, él únicamente decía que el agua, dependiendo de cómo estuviera, contenía organismos vivientes muy pequeños que no se podían ver al ojo desnudo, solo se podrían ver con lentes. Obviamente estamos muy lejos del microscopio, como bien has dicho, José, pero nos podíamos acercar a ver esos parásitos un poco, pero que eran los causantes de las enfermedades. Él ya afirmaba que eran esos parásitos los que provocaban el problema. De hecho, llegará hasta unos límites que a mí me da hasta miedo, porque empieza a investigar acerca del cáncer de los nódulos linfáticos, nada más y nada menos. Siglo XI, y empieza a ver que en los nódulos linfáticos se pueden generar tanto bultos como problemas, como enfermedades, como infecciones. Si lo analizamos con un poco de su lógica, vemos que es totalmente comprensible. Avicena quiere que la gente esté sana, así de simple. Quiere, para eso, se sustenta en esa zona de cuarentena, en esa zona alejada de los enfermos, pero a la vez dando muy buen cuidado a los enfermos. Comienza a investigar estas infecciones, y las infecciones, como digo, las determina entre esos seres que no ve o los parásitos, pero también descubre que hay esos tumores, esas cosas que sobran dentro del cuerpo humano que también generan esos problemas. O sea, que concreta el cáncer sin ponerle el nombre de cáncer, obviamente, ni definir lo que es puntualmente, pero lo define de esta forma, como digo, entre comillas, rudimentaria. Pero ellos dan muchas pistas de cosas que intuyen, como por ejemplo el tema del cáncer. Y otra cosa curiosa es que ya intuye la presencia de algo relacionado con las ratas en la peste. Algo que muchos siglos después costará a la mitad de la población de Europa, que no había leído a Avicena, porque si lo hubiera leído sabría que iban por ahí. Entonces, fíjate, este hombre puede que no supiera, pero intuía que tenía que ir por ahí. Claro, con los medios tecnológicos que tenían entonces, es más que remarcable que consiguiera esos datos. Y tanto ahora mismo es como si, vamos a ponernos en comparativa, es como si ahora mismo nos ponemos con un cuerpo humano delante y a ti te dejan una cuchilla y te dicen, bueno, haz una autopsia, con una cuchillita. Y tienes que hacer la autopsia a la perfección, es decir, abrir el canal entero, es inviable. O sea, para nosotros se nos plantea imposible. Para esta gente, con lógica y con conocimiento, no tenían límite. No tenían límite. Ya habéis visto que cualquier campo en el que se ponen a ello, lo dominan. Es magnífico. Avicena, como digo, aparte de ser un gran epidemiólogo, también es un gran cirujano, como no. Tenemos que investiga o que descubre, nuevos métodos de cauterizado. Teníamos antes esas pequeñas agujas incandescentes. Avicena va más allá. Se viene arriba y dice, seguro que mediante destilados y compuestos químicos, mánticos, como se puede decir, podemos solucionar el cauterizado. Y así fue. Desarrolla compuestos químicos pequeños, unas gotas, digamos, que echas en la zona donde tienes una herida abierta y se cierra, se comienza a cauterizar, digamos. De hecho, gracias a estudios, a los estudios anteriores que había acerca de la hemofilia, él consigue especializarse en este tipo de cosas, en tratar tanto las formas de cauterizado como las formas de acabar con una hemorragia prácticamente de golpe. Como digo, este hombre sí que se le conoce como un mago en Occidente. Claro, hablamos de una época en la que las hemorragias estaban a la orden del día, porque todo hijo de vecino llevaba una espada al cinto, había batallas cada 2x3, caídas de caballos, etcétera. Es decir, una persona que consiguiera controlar la salida de la sangre era poco menos que un dios entonces. Exacto. Bueno, pues Avicena lo conseguía. Lo conseguía y, como decimos, no se queda ahí. Os voy a seguir hablando un poco más de él, porque es que este hombre nos da para 4 o 5 temporadas de ADM, entre pitos y flautas. Tenemos, por otro lado, que también, como digo, aparte de ser cirujano, investiga acerca de la visión, los ojos, eso que tanto llama la atención. Tener en cuenta que esta gente investiga el pasado y ve que los griegos ya de por sí decían que los sentidos nos ayudaban a comprender el mundo. Y ellos se preguntan, vale, los sentidos nos ayudan, pero ¿cómo entendemos los sentidos? ¿Qué son los sentidos? ¿Qué es la visión? ¿Cómo funciona el ojo? Avicena investiga al respecto y llega hasta el límite de concretar que la visión va determinada concretamente por el nervio óptico. Él descubre un nervio óptico, descubre que dentro del ojo tenemos un sistema de musculatura en 6 músculos principales que nos ayuda a mover, parpadear y todo esto. Él lo descubre. Él empieza a investigar y acaba, como digo, siendo un maestro en el tema.
es que, como os estoy comentando y como estáis viendo, no hay científico del Islam que no se ponga algo y lo consiga. También, de hecho, llega hasta el punto de, renovar en el sentido de prácticas y métodos, da vuelta y media a todo lo que teníamos entendido. Incluso, que me llamó bastante la atención, acerca de ginecología. Nada más y nada menos, pero no solo comentarlo, sino que directamente llegar a conseguir dar hasta instrucciones para las madres parturientas que no podían tener una asistencia real, dar las instrucciones de cómo llevar a cabo un buen parto por ellas mismas, de cómo hacerlo bien, de a qué zona cortar el cordón umbilical del niño, cómo cauterizar la herida o poner una pinza para que no hubiera ningún problema, cómo drenarse ella misma con la sangre y fluidos que tuviera en su interior todavía, todo esto de automedicina, que eran manuales que tú podías tener en casa, podías acceder a ellos tranquilamente y podías curarte de cualquier forma. En este sentido, como digo, centrado de cara a esas madres parturientas. Por otro lado, también fue dentista que dentro de ese canon que comentábamos estableció varias pautas de higiene dental que se mantienen hasta el día de hoy. Por otro lado, determina que las úlceras estomacales que podemos tener, se pueden venir dadas por factores alimenticios, factores externos y también factores internos. Determina que la psicología, que la cabeza humana, es la que puede marcar y determinar muchos de los problemas que la gente tenía que acudía a él. A nivel de depresión, gente que estaba triste y no sabía por qué, eso que se tachaba de melancolía hace no tantos años, de que soy un melancólico. Pues aquí Avicena también tenía soluciones. Por otro lado, que también está relacionado con lo que comentábamos de las madres. Habla mucho acerca del cuidado infantil, de cómo tratar, cuidar y mimar, digamos, a los niños cuando están en esos momentos que comentábamos de dentición, predentición, esos momentos en los que empiezan a ser pequeños seres humanos que, si eso van a vivir. Una época en la que había una mortalidad infantil enorme, y me llama la atención el tema este de los niños y de las parturientas. Claro, ¿por qué los musulmanes pueden tener 4 mujeres? Bueno, pues porque se supone que muchos mueren en el conquista, mueren en la batalla, y por eso pueden tener 4 mujeres para tener muchos hijos, para darle más soldados a Allah, etcétera. Entonces, todo el tema de los niños y del parto era una cuestión recurrente en la medicina islámica y también en la cristiana, pero con la diferencia de que los musulmanes siempre iban no 1, sino 2 o 3 pasos por delante. La mortalidad infantil en las ciudades, en territorios islámicos, era muy inferior a la de los territorios cristianos. Ahora se ha dado la vuelta, por mor de nuestra mejora tecnológica, técnica y científica. Pero en aquella época era así. Y así es, José. Y voy a acabar con una de las cosas que más me ha roto, una parte que no voy a decir, que queda muy mal de decirlo en radio. Ha roto una concepción que yo tenía del mundo. Recordamos todos a Descartes, pienso luego existo. Eso lo tenemos muy, muy claro. Avicena ya lo estaba comentando, con un cuento, una hipótesis, que es la del hombre flotante, el hombre que flota. Habla a grandes rasgos, no vamos a meternos en ello porque habría que hacer muchas citas y referencias a Grecia antigua y a lo mejor os mato teniendo en cuenta que estamos antes de medianoche. Pero la idea es sencilla, es que gracias a tu intelecto, gracias a la percepción que tú tienes del mundo, tu conocimiento, es el único camino mediante el cual tú puedes determinar tu propia existencia, mediante lo que tú aprendes. Es decir, que ese conocimiento es tu alma. Tu alma va a estar determinada por la cantidad de conocimientos que tú tengas y cómo puedas observarla en toda su magnificencia. Debido a que más conoces, más la puedes observar. Más o menos sería este el resumen de la ecuación. Como digo, pienso, luego existo. Así acabo la parte de Avicena. Bueno, sobra decir que en la Universidad de París tenemos un gran retrato de Avicena en la Facultad de Medicina, totalmente entendible, como hemos visto, y eso que lo he nombrado por encima, me he dejado en el tintero muchas cosas. Voy a tener que hacer una Avicena segunda parte y un científicos islámicos segunda parte. Esto lo dejo a juicio de la opinión. Lo voy a hacer de todas formas, pero lo dejo a juicio del público. Ahora, comentando aquí en Petit Comité, ¿qué os ha parecido? Por favor, comentarios. Me parece que es algo que por la rasea se obvia, se olvida. Quizá merecería la pena hablar con algún médico, digamos, ya en ejercicio, para que nos diga si en las escuelas de medicina se habla de estas cosas. Por supuesto, de Avicena sí, de Abulcasis también, pero de Razi y todo esto, y de las cosas que hacían. Porque lo que emplean es básicamente la lógica. Una cosa que no se ha empleado durante toda la historia. Es decir, si la lógica contradecía los libros sagrados, adiós a la lógica. Por ejemplo, Avicena intuyó la circulación sanguínea. Incluso, claro, él hacía disecciones de corazones y demostró el movimiento de la sangre por las válvulas, por la válvula mitral, por la tricúspide, algo por lo que muchos años después, siglos después, sería quemado en la hoguera el bueno de Miguel Servet, por defender esa circulación sanguínea que ya Avicena conocía siglos y siglos antes.
esa capacidad para emplear la lógica es lo que me deja alucinado. Y sobre todo la valentía de decir, oye, mira, yo pienso que puedo romper una piedra al riñón con sonido. ¿Qué dices? Que vas aquí y lo hace. Ala, venga, a la hoguera. Este tiene una bruja o algo. La hoguera. No, lo decían y lo hacían. Yo a lo mejor voy a ser un poco no PC, digamos, pero bueno, por poner la tónica un poco a la contra. Yo siempre voy a la contra, soy un contestatario, pero no mucho. Bueno, primero, recomiendo mucho ver lo que dice Neil deGrasse. Neil deGrasse es un divulgador científico norteamericano que se hizo famoso por dos cosas. Por un meme, es un hombre negro que sale como sorprendido, con bigote, todo el mundo lo ha visto seguro, y por explicar la película Interstellar al mundo, más o menos desde un punto de vista científico. Tiene un discurso en el que habla sobre cómo el mundo islámico pasó de lo que era, como tú bien has dicho, faro del mundo a nivel científico y a muchos otros niveles, a digamos, estar a la cola de lo que es Occidente y Europa a ese nivel. Por otro lado, me parece un pelín injusto hablar de medicina islámica, porque entonces deberíamos hablar de ciencia islámica, porque entonces deberíamos hablar de ciencia cristiana en el otro lado, cosa que no hacemos. Los científicos europeos no se les conoce como científicos cristianos. Sin embargo, cualquier científico del mundo islámico se le conoce como científico islámico, aunque sí que practique esa religión. O sea, hay que separar un poco la civilización islámica en sí de lo que es la religión islámica, que además tiene muchísimas vertientes. Dentro de las dos principales tiene más. Después, respecto al método científico, también veo una pequeña diferencia que separa el método científico actual que conocemos ahora, que es el que se empezó a aplicar a partir de la Academia de las Ciencias de Francia, de París, que por cierto fue fundada en 1666, curioso año. El mundo científico es el único mundo en el que por tumbar la mejor teoría que exista te dan un premio. Es decir, el que tumbó la teoría de la relatividad tuvo un premio y era una teoría perfecta. En otros mundos, en otros mundillos no se da eso. Es decir, el mundo científico no es pragmático, simplemente busca conocimiento. Ahí veo que eran demasiado pragmáticos para con el mundo científico. Por todo lo demás, estoy de acuerdo. No es que estén poco reconocidos, sino poco conocidos. Más bien, sobre todo en España. Porque al fin y al cabo, entre comillas eran españoles, aunque España no existía en aquella época, pero eran de este territorio, eran de esta península, de la piel de toro, para entendernos. Bien, yo ahí quiero hacer una aclaración, Fer, que me lo he recordado, que eso tenía que haberlo hecho al principio del tema totalmente. La medicina condicionada por la religión. A eso nos referimos con el tema de medicina islámica. No estamos diciendo que es que la medicina mora mola más, ni nada por el estilo, ni como decimos, esté determinado basada por la religión, sino que el Islam, en este momento coyuntural concreto que estamos hablando, este año 1000, en torno al año 1000, una religión como es la cristiana no permitiría esta lógica, no permitiría esta medicina, no la vería. Una religión como es el Islam va a nutrirnos, va a ser buena, va a ser positiva, investiga. ¿Va a ayudarnos? Investiga. Como digo, es únicamente a lo que quiero ir es con ciencia islámica, me refiero a la ciencia que está condicionada por la visión en este momento del Islam sobre la ciencia. No me refiero a clasificarlas de esa forma. Vamos, no lo he querido hacer en ningún momento ni espero hacerlo nunca. Vamos, no lo veo lógico. Aclarar eso solo. Claro, de todas maneras hablas del año 1000. El año 1000 para los cristianos, para los musulmanes sería el año 378 o algo así. Es decir, ellos no tenían el problema del milenarismo. Hablemos del milenarismo, ¿no?